Vivero Los Teros. Todo lo que buscas para tu jardín. Variedad de árboles, arbustos, frutales, enredaderas, macetas e insumos para la decoración y mantenimiento de tu jardín. Especialidad en cactus y plantas nativas. Respuestas personalizadas a todo tipo de consultas. Comunicándote al WhatsApp 3382 67 74 34. Redes sociales, Facebook e Instagram. Vivero Los Teros. Horario de atención, sábados y domingos de 15 a 20 horas. Vivero Los Teros. En la historia de cada planta está el crecimiento de toda la tierra. Vivero Los Teros. Independencia 1433. Rufino, Santa Fe. Me entrego a que este tema pase de moda. Entre líneas, con la conducción y producción de Rodrigo Jiménez. Política, economía, género, medio ambiente, deporte, entrevistas, columnistas, informes y buena música. Son los que ratifican leyes mineras. Recordá, a partir de este sábado de 9 a 12 por FM Energy 96.5. Entre líneas, con Rodrigo Jiménez. RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Río Negro. El Ministerio de Educación de la provincia intenta conseguir el apoyo de las familias en su ausente gestión de este primer cuatrimestre. En tal sentido, la directora de nivel primario, junto a la ministra de Educación, armaron una reunión virtual con 60 madres y padres de diferentes partes de la provincia, en la que, aunque la idea supuestamente era escuchar a las familias, la reunión mostró la desigualdad de condiciones en diferentes partes de la provincia, y quedó claro el planteo de que la virtualidad no puede nunca reemplazar a las clases presenciales. Durante el conversatorio, a la ministra se le cortó la conexión al menos unas 4 veces, haciendo evidente el planteo de las familias. Escuchemos a una mamá que participó del mismo, o que al menos escuchó, ya que muchos y muchos no pudieron dar su opinión en vivo. En total éramos 64 padres de distintas localidades de la provincia de Río Negro, con la ministra de Educación, que hizo la introducción a la charla, de dirección de nivel primario. La propuesta inicial era debatir o escuchar las voces de cómo se vivió la primera etapa escolar en el transcurso de la pandemia, y ver de qué manera podíamos mejorar las condiciones para la próxima etapa. Lamentablemente la mayor parte del conversatorio derivó en esa parte donde la mayoría de los padres expresaba su preocupación con la vuelta a clases, porque creen que no va a haber los recursos necesarios para cuidar la salud de nuestros hijos, y que las infraestructuras escolares no están adecuadas a cada situación. Las conclusiones fueron que lo primero que se reclama es el tema de la conectividad y de la igualdad para todos los alumnos, porque todos somos conscientes de que no se ha podido acceder a todo el alumnado de la misma manera. Ellos están evaluando el tema de sacar cuadernillos, están evaluando el tema de si se regresa a clase a hacerlo mixto, pero las mejoras en conectividad no la ven como en un plazo muy pronto poder realizarlo. Y el mismo problema que tenemos acá en Bolsón lo tienen en Roca, lo tienen en Viedma. No es un problema solamente nuestro. Incluso a la ministra se le cortó la comunicación como 4 veces durante el conversatorio, o sea que estaba peor que nosotros.
En el marco de la jornada de lucha definida por el Encuentro Abierto Provincial de Docentes y del apagón virtual decidido por el Encuentro de Secretarios y Secretarias Generales, desde la seccional Cipolletti llevaron adelante diferentes acciones para visibilizar nuestros reclamos. A continuación, las palabras de Fabián, secretario general de UNTER Cipolletti. Dentro del marco de los 3 días de jornada de protesta, 6, 7 y 8, hay un apagón virtual. A la seccional Cipolletti, el miércoles era la entrega de un recurso administrativo reclamando el pago en términos del aguinaldo, ¿sí? Y también del sueldo, que cada vez se está retrasando más el pago del sueldo, y tampoco estamos de acuerdo en que el salario se pague en cuotas. Hasta el momento no tenemos una fecha precisa del cobro, así que entregamos un recurso administrativo para que esa situación se regularice para todos los docentes y las docentes de la ciudad de Cipolletti y de la provincia de igual. Y a la vez, otra nota a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Mercedes Placha, la ministra, en cuanto a la supuesta vuelta a clases y los supuestos protocolos que se deberían armar. Consideramos que son necesarios la opinión y la preparación de esos protocolos en cada una de las instituciones por la especificidad y el conocimiento del territorio que tiene cada uno de los docentes y directivos en las escuelas de la localidad. Y además que no solamente sea algo general y agarrado de los pelos desde un escritorio tanto de Buenos Aires como desde Vierno. Y a la vez consideramos que ese protocolo no tiene que modificar ningún tipo de reforma laboral ni ningún perjuicio o pérdida de derechos para los trabajadores de la educación. Así que esas son las dos presentaciones dentro del marco de las acciones del 678 apagón virtual. El lunes estuvimos en un semaforazo en la ciudad visibilizando los reclamos. Seguimos con el pedido de salario de emergencia para los trabajadores de la educación desocupados, la paritaria salarial ya, el no pago del salario de aguinaldo en cuotas. Solicitamos la PC, dispositivos y plataformas y conectividad gratis para docentes y estudiantes, y seguir insistiendo que en estos 100 días el Estado estuvo ausente, ¿sí? Y que la conexión que tuvieron los docentes fue por obra y gracia de sus recursos, de sus tiempos y su disponibilidad y sus estrategias, o sea que el Estado no ha aportado ningún recurso y no ha acompañado en nada. Seguimos insistiendo que la educación es un derecho, es una responsabilidad y debe estar garantizado por el Estado y no es una cuestión de suerte como en su momento planteó la gobernadora Arabela Carrera. Este martes 8 de julio por la mañana, desde el grupo de madres de víctimas del abuso sexual hacia las infancias contra el SAP, se realizó una concentración, una convocatoria en frente a la Secretaría de Niñez aquí en la provincia de Córdoba, reclamando porque una vez más la fiscal Chirino, ya una declarada enemiga de las causas que buscan justicia por los abusos, volvió a fallar utilizando el falso síndrome de alienación parental. Conversamos con Florencia Bianco, una de sus integrantes, para que nos comente la situación. Hoy nos convocamos porque hemos recibido una nueva notificación de la fiscal Alicia Chirino aplicando el inexistente síndrome de alienación parental, conocido como SAP. Pese a toda la movilización a nivel nacional que hubo, incluso de CENAF, explicando la falsedad ideológica que implica la aplicación de ese síndrome, que implica desconocer el testimonio de niñas que fueron abusados sexualmente. Somos un colectivo, el que vinimos hoy, de muchas mamás, representando 3 instituciones escolares donde nuestras hijas sufrieron abusos, y vemos que sistemáticamente todas las denuncias que caen en las manos de esa fiscal y su equipo técnico pasan por el mismo proceso. Es decir, la perito desconoce absolutamente lo que cuenta el niño, lo que cuenta en informes su psicólogo personal, lo desestima diciendo que es el relato materno el que ha hecho que el niño finalmente diga lo que está diciendo. Así que vinimos a la CENAF a pedir que intervenga ante esta recurrencia. Sigue la lógica de invertir la carga de la prueba, es decir, en vez de investigar a quien es denunciado, investiga, en el caso de mujeres y niñas, a quien denuncia. Logramos, con la presencia de las compañeras en la calle,
que se convocara al secretario. No solo vino el secretario, vino la subsecretaria y 2 autoridades más de la CENAF que se reunieron con nosotras. Volvieron a aclararnos que CENAF no puede intervenir, pero hemos logrado algunas otras promesas de CENAF que veremos si se cumplen o no. Se comprometió a elevar nuestra denuncia al ministro de Justicia, así que con eso sí estamos contentas. Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Neuquén. Desde el 1 de julio, después de haberse declarado la transmisión comunitaria del virus COVID-19, la capital provincial y ciudades aledañas volvieron a la primera fase de la cuarentena. Mientras el número de infectados aumenta, trabajadores y trabajadoras de la salud denuncian la multiplicación de casos entre ellos y la falta de políticas de fondo para afrontar la pandemia. Sobre esta situación hablamos con Flor Peralta, trabajadora del Hospital Castro Rendón e integrante de la agrupación Violeta Negra en ATE. Hoy por hoy nos encontramos con un sistema de salud que está con una crisis latente, digamos, porque tenemos problemas que son históricos, crónicos, que nosotros venimos denunciando hace muchos años, que hoy por hoy con la pandemia se agudizaron y el gobierno trató de poner algunos parches para evitar que colapse de un día a otro, pero está colapsando a forma de goteo, digamos. A nosotros nos falta personal desde hace mucho tiempo. Nos vemos siempre sobrecargados por este motivo, por ejemplo enfermería haciendo recargos de forma permanente por la falta de personal y eso sigue sucediendo y es un problema, por ejemplo, para la cantidad de camas que se pueden tener en los hospitales, por eso es que habilitaban camas en otros lugares como en el espacio DUAM, lo cual es pésimo porque realmente no es la calidad de camas y de infraestructura que realmente se necesita para atender a la población. Asimismo, al principio de la pandemia nos faltaba insumos y ahora con el tiempo hay insumos que han aparecido pero que no son de la calidad que realmente se necesita. Hoy por hoy tenemos muchos compañeros infectados. En el caso Rendón en particular, están ocultando directamente esta situación. Nosotros nos hemos enterado de compañeros que han dado positivo, pero que todavía oficialmente no se dice nada. Sabemos que, bueno, la situación que pasó en el 100 con 17 contagiados, y hay trabajadores también contagiados en clínicas privadas como la Pasteur, en San Lucas, en Helados, bueno, también en el Buque Roldán, que no es privado, que es del público, también hubo contagiados. Así que la verdad que estamos en una situación de mucha incertidumbre, de mucha preocupación. Nosotros además tenemos suspendidas absolutamente todas las licencias, por lo cual desde el primer día estamos trabajando sin cesar, sin parar, con este estrés permanente que está afectando directamente a nuestra calidad también de vida. Las y los trabajadores, ante la indiferencia de los sindicatos, se están organizando por fuera de las centrales para hacerle frente a los padecimientos del sector, en algunos casos con graves consecuencias. Por ese motivo nos estamos organizando, porque además se suma que los sindicatos durante toda esta cuarentena también adoptaron el discurso oficial del gobierno nacional y del provincial, de que hay que quedarse en casa y que es la única solución para enfrentar la pandemia, dejándonos realmente solos enfrentando todo esto. Julio Villalba en Helado fue despedido por reclamar solo, además sin el acompañamiento de ninguna representación sindical, la desinfección de Helado, capacitación que nunca les habían dado en relación a enfrentar la pandemia, y elementos de protección personal de calidad. Bueno, en el Hospital Castro Rendón nosotros organizamos un comité
de seguridad e higiene de trabajadores, independiente del comité de crisis que hay conformado, que es de las autoridades del hospital y del gobierno, porque no confiamos en lo que el comité de crisis emana, digamos, como resoluciones, como recomendaciones y los datos oficiales que dan. Este comité de seguridad e higiene es abierto. Nuestra intención es que nos ayude, que desde ahí nos podamos organizar los trabajadores de la salud en conjunto, porque sí, realmente los sindicatos han hecho una cuarentena criminal, y después de que el gobierno, sumado a todo esto, nos desdoblara el pago del aguinaldo en 3 cuotas, como si nosotros pudiéramos vivir en cuotas, ¿no? Sumado a que no nos pagaron el aumento salarial que se había firmado a principio de año, eso lo suspendió el gobierno, ahora nos desdobla el aguinaldo. O sea que realmente lo que estamos acá enfrentando es una política gubernamental que está en línea de la provincia con la nacional, de utilizar nuestras condiciones de trabajo, de vida y salariales para seguir desviándolas hacia sectores privados, de pagos de deuda provincial y también nacional al FMI, mientras nosotros somos los que enfrentamos en primera línea la pandemia. Buenos Aires. Facundo Astudillo Castro, de 22 años, fue visto por última vez el 30 de abril. Hay 3 testigos que aseguran haber visto cómo lo subían a un patrullero. Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo, contó lo ocurrido. Facundo vive en Pedro Luro, es un pueblo que está a 100 kilómetros, un poquito más de Bahía Blanca, camino a Viedma, y él ese mismo día, ese día 30 de abril, decide, un pico más alto de la pandemia, con mucha represión acá, en Bahía Blanca 200 causas por día en ese momento, y él se va a dedo desde Luro hasta Bahía Blanca para volver a estar con su novia, con quien había tenido una relación bastante tóxica, según las palabras de la mamá, y la mamá se entera cuando la llama la policía desde un pueblo que está cerca de Luro, a 30 kilómetros, se llama Mayor Buratovich, sobre el mediodía, y le preguntan si es cierto el domicilio que Facundo estaba dando en Pedro Luro. Hasta ahí fue una de las conversaciones que tuvo, y en la conversación que tuvo con él después fue una conversación discutiendo, en el sentido que obviamente ella no quería que vuelva a Bahía y que se estaba yendo sin los permisos, no tenía un permiso, un papel que le permitiera a él trasladarse como se trasladaba, yendo a dedo. Obviamente, como toda mamá, con el tiempo se empieza a preocupar y empieza a hablar con los otros amigos. Cuando empieza a preocuparse y a preguntar a los amigos, ninguno tenía contacto con él con posterioridad al día 30 de abril. O sea, el último mensaje, el último WhatsApp, las últimas llamadas de Facundo son el día 30 de abril. Aparicio pidió que la causa pase al fuero federal después de un rastrillaje en el que la policía provincial realizó una serie de acciones coordinadas para entorpecer la investigación. Cuando la mamá, ya a principios de mayo, dice, bueno, vamos a hacer la denuncia. Entonces, primero va a la comisaría, y en la comisaría le retasean, no le dan mucha atención, no le dan mucha bolilla. Entonces lo va a ver a un abogado de confianza, y que empiezan ellos a ver la causa. Es una causa que estaba en la justicia provincial de Médanos. El día 15 se hace un rastrillaje, se suspende ese rastrillaje por la lluvia. Se hace finalmente el 19. ¿Qué pasa en ese rastrillaje? Aparece una testigo, policía, ahí mismo, en el medio del rastrillaje, que dice que ella se fue desde un pueblito que se llama Origone hasta Patagones, en sentido Viedma. Cuando vuelve, pasando Buratovich, lo levanta y lo lleva hasta Origone. COVID-19, ella policía, justo aparece 15 días después cuando van a hacer el rastrillaje. Cuando estaban haciendo el rastrillaje, se le pone un policía al lado a Cristina, la mamá de Facundo, y le empieza a hablar. Le dice, vos sabés que yo lo conocía mucho a tu hijo, éramos muy amigos, él iba siempre a la comisaría, no era un pibe que fuera a los 20 años a sentarse a la comisaría a hablar con un policía. De hecho, había sido cagado a palo por la policía. No contento con eso, le empieza a decir, sabes que tu hijo tenía muchos problemas con las adicciones. Aparece otro policía, dice que también a él lo llama una persona de ahí, que después comprobamos que no era
tan cierto como fue la secuencia, y que finalmente lo ve a Facundo, le toma todos los datos, llama a Médanos, que es la cabecera de ese distrito, le dicen en Médanos que ya lo habían infraccionado y le dicen que los deje salir. Todo esto se los cuenta también tanto a Luciano Peretto, que estaba haciendo el rastrillaje del abogado, como a Cristina, la mamá, pero después, cuando declara, agrega otro dato más, de que a Facundo lo había levantado una camioneta Oroch y que lo había llevado. No estaba en condiciones la policía de investigarse a sí misma. En la última constancia de quien lo había visto era la policía, y en ese momento les dije, vengan a Bahía, hagan la denuncia acá en la Fiscalía Federal. El abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, que también actuó en otros casos resonantes como el de Daniel Solano o el crimen de Caterín Moscoso, arriesgó una hipótesis acerca de lo ocurrido. Este pibe, yéndose a dedo, con la policía que lo para en Murato, y si a vos te paran en Murato y te dice tenés que volver, y si él siguió, estaba desobedeciendo lo que lo dijeron. Y si aparece un patrullero en el medio y lo levanta, cosa que ninguno de los policías dijeron, y bueno, ahí pasa otra cosa que no está. Y entonces si no está, la quiero investigar, y no voy a investigar por la misma policía que debería estar investigada. Al cierre de esta edición del panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, la justicia provincial se declaró incompetente, por lo tanto, la causa finalmente pasará al fuero federal. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Santa Fe. La Multisectorial por la Soberanía Nacional y el Trabajo Regional realizó en la ciudad de Reconquista una caravana por la no extranjerización de la empresa Vicentín, entre otras consignas. Raúl Borsati, integrante de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, resaltó la convocatoria. Hoy se concretó esta caravana organizada por una multisectorial en defensa de la soberanía nacional y por la fuente de trabajo de la región, bajo un poco la consigna no todos somos Vicentín, porque en la comunicación nacional quedó como que esta región del norte de Santa Fe estaban todos bancando a un grupo económico que personalmente creo que ha cometido una estafa. Borsati dijo que fueron más de 40 cuadras de manifestantes. La respuesta fue contundente, más de 40 cuadras de caravanas en autos, bicicletas, motos, es decir, una multitud participó hoy durante casi 3 horas aproximadamente por las calles de la ciudad de Reconquista de esta caravana bajo esa consigna y organizada por una multisectorial que tuvo que enfrentar diversas adversidades. Felizmente hoy se pudo lograr y realmente fue un cambio de agenda para lo que es el norte de Santa Fe. Ya no es esta región, todos somos Vicentín. Hay otras miradas, hay otras posturas y hay un número increíble de ciudadanos que dicen nosotros queremos justicia, no queremos estafa y queremos que esta película termine en función de la soberanía nacional. Por último, el integrante de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos dijo que hubo otra movilización a favor de la empresa agroexportadora, integrada fundamentalmente por sectores de clase media. Existieron 2 movilizaciones hoy. Una se repite lo que pasó el 20 de junio en Avellaneda. Reconquista y Avellaneda están pegadas, divididas por un arroyo. Avellaneda tiene un sector de clase media enfurecida en defensa de lo que significa la firma Vicentín, que integrado fundamentalmente por clase media, anteriormente fue ese mismo sector que vino a Reconquista y se concentró frente al Gran Hotel, un hotel que destaca en el centro de la ciudad, y durante un prolongado tiempo se pusieron a gritar consignas en contra de los interventores que había enviado el gobierno nacional aquí en Reconquista. Bueno, ese es un sector de la sociedad de Avellaneda fundamentalmente que
banca lo que significa la empresa Vicentín, al margen de las estafas de la empresa Vicentín, al margen de si le debe 1.000 millones de pesos a la Unión Agrícola de Avellaneda, ahí en la propia ciudad. Este martes 7 de julio se llevó adelante el primer encuentro del curso virtual El aborto como contenido de la ESI, impulsado por la Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, superando cualquier expectativa de participación. Hablamos con Valeria Lazarte, una de las integrantes de este grupo de docentes. La realización del curso masivo que hoy hemos tenido la oportunidad de presenciar y ser partícipes activas, ha superado realmente nuestras expectativas, porque se ha logrado hacer una actividad federal de muchísimas personas participando e interactuando. Hoy hemos podido dar cuenta de un reclamo de los docentes hacia el Estado, ¿no?, que tiene que ver con la exigencia urgente de la capacitación en ESI y la capacitación por parte del Estado, digamos. Nosotros, sin tener recursos, hemos podido brindar una capacitación, y cómo el Estado, con todos los recursos que posee, en este momento la ESI está guardada, el aborto está guardado, y sin embargo seguimos teniendo niñas embarazadas que están siendo obligadas a parir, y seguimos sin tener capacitaciones los docentes. Entonces me parece que esta actividad da cuenta de esa grandísima demanda que tenemos todos los docentes para poder garantizar derechos, que es nuestra obligación. Posteriormente, Valeria nos comentaba qué es la Red de Docentes por el Derecho al Aborto y cuáles son sus objetivos. La Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito constituye un entramado de educadores a nivel federal, de todas las provincias y de todos los niveles educativos. Pertenecemos a la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y levantamos las consignas de la campaña, que son educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nuestra función como educadoras es sacar el aborto de la clandestinidad pedagógica, y sobre todo plantear el aborto como un contenido dentro de la ESI, porque consideramos que en las primeras etapas de la ESI no se hablaba de aborto. Sin embargo, hoy constituye un punto fundamental en lo que es las capacitaciones de ESI y las bajadas de línea a todos los niveles y a todas las modalidades educativas. Suena en nuestra radio el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nacionales. Se cumplieron 4 años del fallecimiento de Enrique Cachito Fuchman, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, sobreviviente de la ESMA. Carlos Lorquipaniche, integrante del encuentro militante que lleva su nombre, Encuentro Militante Cachito Fuchman, recordó momentos de militancia y de cautiverio compartidos. Con Cachito habíamos empezado a militar juntos en el año 75. Creo que él en ese momento estaba en la UES y viene a la zona octava, novena y décima, que se llamaba, era las circunscripciones octava, novena y décima, a la JP, ya directamente. Y ahí es donde nos encontramos, ahí es donde yo lo conozco. Entonces, desde ese entonces en adelante militamos siempre juntos, incluso en lo que nos tocó pasar dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde lógicamente el conocimiento previo, cosa que no me pasaba con la mayoría de los otros compañeros que estaban secuestrados, con Cachito sí, nos conocíamos de antes, produjo una afinidad y una posibilidad de coordinar muchísimas cosas ahí adentro para, tratar de lograr la mayor cantidad de supervivencias posible. Por su parte, Osvaldo Barros, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, se refirió a la partida de Cachito. Se lo extraña inmensamente. Hablamos muchas veces en la asociación cómo
cómo reemplazar su figura, es decir, su pensamiento, sus actitudes, y realmente nos cuesta mucho hacerlo. Cachito era un militante incansable que además le restaba horas al trabajo y al sueño para la militancia, y la militancia en derechos humanos que digamos que lo tenía como un protagonista importante, digamos, sobre todo en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, digamos, que integra la asociación. Cachito durante muchos años fue vertebrador, digamos, del encuentro, y su prédica incansable apuntó siempre a la unidad de los que luchan, para apuntar siempre a unir las luchas frente a las injusticias que vivimos todos los días. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, también resaltó la entrega militante de Cachito Fucman. Son 4 años, nos cayó muy de sorpresa, era vital, estaba siempre, todos los días se despertaba con ganas de luchar, con mucha fuerza. En relación a mi amistad con él, a esa fusión que teníamos para salir a la lucha, puedo decir que a la noche me llamaba, me decía, mañana a las 7 de la mañana salimos para Jujuy, y yo decía, sí, pero ¿cómo? No tengo ni pasaje. No, yo ya lo saqué, o sea, ya estaba listo, había una necesidad, había una injusticia en algún lado, y él estaba listo para salir enseguida en solidaridad y en apoyo a los trabajadores, a los campesinos, a las comunidades indígenas, donde fuera que en el país surgiera un acto de injusticia. Ahí estaba Cachito, tenía su memoria siempre por los compañeros que no estaban, que se habían ido y habían acompañado tanto la lucha, ¿no? La verdad dejó un recuerdo muy especial. Tenía su sonrisa con nosotros, el gesto amable, tenía realmente un deseo de lucha permanente. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. México. Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, estado de Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron. La versión de la administración pasada sostenía que el cartel Guerreros Unidos había hecho desaparecer a los estudiantes tras confundirles con integrantes de un grupo rival. Tras 6 años, la Fiscalía General de México confirmó el pasado martes que fueron identificados los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Hablamos con Felipe de la Cruz, vocero de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Bueno, mira, para la sociedad y para nosotros es bien importante el hecho de que nuestra lucha se ha mantenido por verdad y justicia. 4 años y meses del gobierno de Enrique Peña Nieto hundidos en la mentira, en la simulación, y hoy en un periodo de gobierno que es una nueva etapa del trabajo de investigación y empieza a haber resultados, empiezan a haber órdenes de aprehensión en contra de funcionarios que para nosotros son responsables de este crimen, y eso es una muestra de la voluntad que hoy tiene el gobierno para llegar a la verdad. Te va avanzando. Bueno, la muestra es que te mencionaba hoy, sabemos con verdad científica la situación de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, que es el joven a quien pertenece el resto que se había llevado a Innsbruck. Se sabe ya la responsabilidad que tiene Tomás Herón de Lucio como jefe de la investigación criminal. Se gira una orden de aprehensión, se detiene a uno de los supuestos criminales intelectuales para la desaparición de los jóvenes, como es el caso de Ángel Casarrubias, alias El Mochomo, jefe de Guerreros Unidos aquí en México, y eso es una clara diferencia al trabajo que hizo la Procuraduría, al trabajo que está haciendo la Fiscalía y la voluntad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la voluntad del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay una distancia tremenda para llegar a la verdad.
Tras 6 años, la lucha por la aparición de los estudiantes desaparecidos no ha cesado y sus familias continúan exigiendo conocer la verdad de lo sucedido. Bueno, mira, no hay una hipótesis clara por parte de los padres. Lo único que hay es una necesidad de saber el paradero de los jóvenes, de saber cuál fue la causa, porque se desconoce aún, y pues somos gente campesina de trabajo de campo, desconocíamos todo lo que hoy hemos vivido en esos casi 6 años, y se manejaba únicamente la hipótesis del gobierno de Enrique Peña Nieto, que era la verdad histórica, que habían sido asesinados todos, pero para nosotros siempre fue mentira, y por eso seguimos en esta lucha, que hoy empezamos a ver una luz en el túnel para poder llegar a la verdad y poder haber justicia. Nuestra lucha no ha cesado un solo segundo, día a día la manifestación y luego la exigencia de verdad y de justicia, y creo que eso nos ha mantenido hasta hoy, acá hay 6 años, ahí en la opinión del mundo, ¿no? Porque son 43 jóvenes que se desaparecen nomás de repente. Pues va a seguir en la misma tónica, verdad y justicia y castigo a los responsables. Brasil. La situación en el vecino país continúa agravándose y generando preocupación en la población. Escuchamos a Mariana Letiz, corresponsal de Sao Paulo, quien cuenta también sobre las acciones de los pueblos originarios, denunciando que la inacción del Estado Nacional incurre en un delito. Brasil sigue con casos en aumento de contagios y muertes de COVID-19, con un promedio de 1.200 muertes diarias desde hace más de una semana. Superamos ya los 65.000 muertos en los últimos tiempos. En ese contexto, los gobernadores que ya no consiguen sustentar la economía y a las personas adentro de casa empiezan un proceso de reapertura de comercios y parques, anunciando inclusive la vuelta a clases en septiembre. En un al vivo, Miguel Nicolelis, que es un científico brasileño que está al frente del Comité de Enfrentamiento a la Pandemia en el nordeste de Brasil, declara que el país se está comportando de una forma irresponsable, como si fuera un adolescente esperando que los padres tomen algún tipo de actitud para resolver la situación que es calamitosa. En relación al presidente Jair Bolsonaro, que hizo la prueba de positivo del hisopado, nos deja muchas dudas y algunas hipótesis. El mismo presidente que en marzo, cuando volvió de viaje de Estados Unidos, se negó a mostrar el resultado de sus exámenes, siendo que toda su comitiva había sido infectada de COVID, ahora resuelve hacer un nuevo examen con algunos síntomas que nunca se vieron muy claramente a la luz de las cámaras. Al día siguiente grabó un video donde se lo ve muy saludable, tomando cloroquina y diciendo que se sentía mucho mejor con la cloroquina, 1 por día, y que estaba todo súper bien. Vamos a las hipótesis. Precisa vender un stock de cloroquina de más de 3 millones entre los que produjo el ejército brasilero y los que mandó Trump. Y también tiene que evadirse de ir a declarar del aparecimiento de Queiroz, asesor de su hijo Flavio Bolsonaro, y de los procesos de las fake news y del despacho del odio donde están envueltos sus hijos. También refuerza la hipótesis de la gripecina y estimula a las personas a que salgan a la calle de forma desnecesaria y desprotegidas. Recientemente, Jair Bolsonaro vetó una ley donde hacía obligatorio el uso de máscaras, de tapabocas, y vetó la parte de la obligatoriedad del uso en iglesias y comercios. La articulación de los pueblos indígenas afirma que la actuación del poder público delante de la epidemia entre los pueblos indígenas constituye un verdadero genocidio que puede resultar en el exterminio de varias etnias enteras. En ese sentido, la articulación presentó una acción penal al Supremo Tribunal Federal. Esta es la primera vez que una entidad indígena presenta directamente un argumento de descumplimiento de los derechos fundamentales en un proceso legal al Supremo Tribunal Federal con abogados propios. Ese tipo de acción sirve para que la justicia garantice los derechos de los ciudadanos cuando los preceptos centrales de la Constitución están siendo amenazados. La organización pide que la decisión sea tomada en carácter de urgencia, a través de una liminar que puede ser concedida por el propio relator de la acción, el ministro Luis Roberto Barroso. No tenemos tiempo para esperar un juzgamento. Puede llevar años, afirman. Ayer el Tribunal Superior Federal reconoció ese proceso y determinó que el gobierno adopte medidas de protección a los pueblos.
En el mismo día, Bolsonaro realizó vetos criminosos a una ley que buscaba salvar vidas indígenas y quilombolas. La acción en el Supremo fue promovida por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil en conjunto con 6 partidos políticos y representa una victoria inédita en las luchas del movimiento indígena. Volviendo a los vetos del presidente Jair Bolsonaro, sancionó la ley que crea el Plan Emergencial del Enfrentamiento al COVID en los territorios indígenas con medidas de vigilancia sanitaria epidemiológica para prevención de contagio y diseminación de la enfermedad durante la pandemia del coronavirus. El Poder Ejecutivo vetó 16 dispositivos de la norma, entre ellos los puntos que prevían el acceso a las aldeas indígenas de agua potable, material de higiene, lechos hospitalares y respiradores mecánicos. El MST y su campaña solidaria ya donó más de 2.300 toneladas de alimentos desde el comienzo de la pandemia en diversas acciones y puntos del Brasil. Infelizmente, en esta semana se vieron con la situación de destrucción de parte de los plantíos de sus tierras de una comunidad en el interior del Paraná. El campamento Valdair Roque hizo donaciones de alimentos durante la pandemia y su área ocupada pertenece a la usina Sarabacol, que acumula 964 acciones laborales. Se sospecha que los dueños del propio terreno, de la propia usina, contrataron esos capangas que con sus tractores destruyeron la mayoría de los plantíos. No consiguiendo ser despejados, los asentados retomaron el trabajo de sus huertos. El MST también inició en algunos estados de Brasil una campaña de mujeres sin tierra contra el virus y contra las violencias. La campaña consiste en la pegatina de algunos carteles con frases de apoyo y que identifican situaciones de violencia y superación de las mismas. Hasta aquí. Panorama informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA. Vivero Los Teros, todo lo que buscas para tu jardín. Variedad de árboles, arbustos, frutales, enredaderas, macetas e insumos para la decoración y mantenimiento de tu jardín. Especialidad en cactus y plantas nativas. Respuestas personalizadas a todo tipo de consultas. Comunicándote al WhatsApp 3382 67 74 34. Redes sociales, Facebook e Instagram. Vivero Los Teros. Horario de atención, sábados y domingos de 15 a 20 horas. Vivero Los Teros. En la historia de cada planta está el crecimiento de toda la tierra. Vivero Los Teros. Independencia 1433. Rufino, Santa Fe. Me entrego a que este tema pase de moda. Entre líneas, con la conducción y producción de Rodrigo Jiménez. Política, economía, género, medio ambiente, deporte, entrevistas, columnistas, informes y buena música. Son los que ratifican leyes mineras. Recordá, a partir de este sábado de 9 a 12 por FM Energy 96.5. Entre líneas, con Rodrigo Jiménez.